A ver, seguimos con un problema de primer orden, en este caso aplicaciones prácticas. A ver, aquí nos dicen que una forma de onda de diente sierra puede ser aproximada eh, y producida por cargas y descargas de un capacitor con constantes de tiempo muy diferentes. El circuito de la figura ilustra la idea. El interruptor S ha estado en la posición B por largo tiempo. S se mueve a la posición A en T igual a 0 para cargar el capacitor. Cuando está en A, bueno, el capacitor se carga, esto está desconectado. Cuando BC se acerca a 9 voltios, el switch S se mueve a la posición B para descargar el capacitor a través de esta resistencia de un ohmio. Y cuando BC disminuye 1 voltio, el switch A se mueve a la posición A para cargar el capacitor otra vez. El proceso se repite indefinidamente. A calcule la forma de onda de BDT para 4 conmutaciones. Bueno, aquí las constantes de tiempo son muy diferentes porque aquí interviene 20 ohmios y aquí 1 ohmio son 20 veces mayores o menores. Cuando está en la posición A, largo tiempo en B, el capacitor se ha descargado, tenemos BC en 0, 0. Y en T igual a 0 el switch pasa a A y el capacitor se carga. Bueno, la constante de tiempo es un circuito simple RC, sería 20 por 1, 20 segundos. BC se va a incrementar hasta los 9 voltios. Sabemos que BC de T va a tener esta forma, una exponencial creciente. En T igual a 0 es 0 y va a subir hasta los 10 voltios, que es el voltaje de la fuente. Y calculamos T sub A cuando alcanza 9 voltios. Entonces de aquí despejamos T sub A haciendo esto igual a 9 voltios y despejamos T sub A. Nos da 30,56 segundos. Este sería el tiempo de carga para el primer ciclo. En la posición B se descarga a través de esta resistencia 1 ohmio. El voltaje inicial va a ser los 9 voltios. La constante de tiempo nueva va a ser 1 segundo, 1 por 1. Sabemos que BC de T va a ser simplemente una descarga, 9 por E a la menos T entre 1. Y entonces calculamos TV cuando este voltaje alcanza 1 voltio. Que entonces volvería a pasar a volver a cargarse. De aquí despejamos T sub B y nos da 2,197 segundos. El tiempo de carga posterior, el capacitor ahora se va a cargar de 1 a 9 voltios. Es decir que aquí BC en 0 no es 0 sino 1. A ver, el primer ciclo sí parte de 0, pero el segundo tiene que partir de 1 voltio hasta los 9 voltios. Entonces, BC en 0 ahora es 1 voltio, BC en infinito va a ser 10, RC sigue siendo 20 segundos. Tenemos la nueva ecuación para BC de T. Recuerden que es B infinito más B en 0 menos B infinito por E a la menos T entre 20. T nos da esta 10 menos 9 E a la menos T entre 20. Lo igualamos a 9 y calculamos el nuevo T sub A. Y T sub A de aquí, para cargar de 1 a 9, sería 43,945. Y por tanto el tiempo total ahora lo calculamos, que va a ser este tiempo de carga más el de descarga, es decir, T sub A más T sub B. T sub A sería el de carga y T sub B el de descarga. Por tanto, este punto sería T sub A más T sub B. De aquí a aquí sería T sub B. Entonces daría 46 segundos. Y la frecuencia sería, esto se va a repetir, la frecuencia sería 1 entre 46 o 0,0217 Hz. Entonces este problema es muy sencillo. Esto es la continuación. La forma de onda de dientes de sierra se usa en los equipos de televisión para el control del movimiento horizontal de una corriente electrónica que barre la pantalla horizontalmente. Un método de generación de tal onda es la carga repetida de un capacitor con una constante de tiempo grande y la descarga repetitiva con una constante de tiempo muy pequeña, constante. Igual que aquí, el circuito de la caja de la figura es un modelo funcional para un bulbo del neón con un costo de alrededor de 75 céntimos, cuya característica IB se muestra en la figura. El interruptor S en el modelo opera de la siguiente forma. Sería esta de aquí. Fíjense que lo que estamos haciendo es reemplazando el switch mecánico de alguna forma por un switch físico a través de una lamparita de neón que va a operar en dos regiones, una región con una resistencia muy alta y una región con una resistencia muy baja. La resistencia muy alta sería esta región
y la resistencia muy baja sería esta región lineal. Entonces la lámpara de neón, ya la habíamos visto en otros vídeos, tiene esta característica no lineal, incluso tiene una zona de resistencia negativa, que es durante la descarga del neón. Cuando empieza a circular corriente, el chispazo, inicialmente hay una zona de resistencia negativa y luego comienza con una zona de resistencia positiva otra vez, hasta alcanzar la corriente máxima. Entonces, bueno, luego nos dicen el interruptor S en el modelo opera de la siguiente forma. S está en la posición A cuando B es menos de 90 voltios, incrementándose, y se mueve a la posición B cuando alcanza los 90 voltios. El voltaje de ruptura. Entonces, cuando alcanzan los 90 voltios empieza a conducir en la región entre la lámpara de neón con la corriente incrementándose. Con la corriente incrementándose, luego S está en la posición B cuando es mayor de 60 y decreciendo, y se mueve a la posición A cuando I cambia a 1000 A y B cae a 60, es decir, en esta zona. Aquí sería la otra región con la resistencia más pequeña, sería la descarga del capacitor. En esta región, fíjense que la pendiente es solo un milimos. La S sería el inverso del ohm, porque la pendiente sería la resistencia, el inverso de la resistencia. Y en esta zona, parte de este punto de 90 voltios empieza a disminuir hasta que alcanza los 60 voltios y empieza a apagarse. Suponga que en T igual a 0, el switch está en A y el voltaje de salida sería este de aquí, que coincide con el voltaje sobre la lámpara de neón. Y nos dicen que el voltaje de salida es 60, es decir, que parte de aquí. Encuentre el voltaje de salida para cada ciclo de operación, es decir, la carga y descarga del capacitor, y dibuje la forma de onda. ¿Cuál es la frecuencia de onda del diente de sierra? Bueno, aquí comienza en este punto, entonces el voltaje sigue aumentando porque aquí tenemos la fuente de 150, tendríamos este caso, están en la posición A sobre modelado con una resistencia de 2 megas de alta resistencia, y esto se sigue cargando el capacitor se sigue cargando porque podría llegar hasta 150 voltios. Entonces el voltaje de salida sigue aumentando de 60 hasta que llega a 90. En la posición A, el voltaje menor de 90 incrementándose. Bueno, esto sería el neón. Aquí tenemos dos zonas, la de alta resistencia y baja resistencia. La de alta resistencia, fíjense que parte de cero, por tanto solo es una resistencia, y esta de baja resistencia no parte de cero, así que se modela como una fuente de 59 y 1K. Una resistencia baja de 1K y 59. De hecho, fíjense que cuando llega a 60, en este punto, tendríamos 60 aquí, 60 menos 50 da 1 voltio, es decir, la caída sobre 1K es 1 voltio y por tanto es 1000 amperes, que sería este punto. Bueno, la resistencia en esta región es de 2 megas o 0,5 micromos, y la de esta sería 1K o 1 milimos. Con la corriente aquí subiendo, aquí la corriente bajando. Entonces en la primera parte tenemos la alta resistencia, 2 megas, esto sigue conectado, esto siempre está conectado, y el capacitor se está cargando. El voltaje inicialmente es 60, la resistencia equivalente sería 200K en paralelo con 2000K, da 181,82K, tau RC, por tanto va a ser 18,18 milisegundos. Entonces el capacitor se va a ir cargando hasta los 90 voltios, porque en los 90 voltios llega a este punto y comienza la conducción de la lámpara,
y cambian sus características BI. Bueno, esto hay que simplificarlo un poco. Esto lo pasamos a una fuente de corriente dividiendo entre 200K en paralelo con 200K, que quedaría en paralelo con 2 megas, quedaría 181. Y esto lo volvemos a pasar a serie. Una fuente de voltaje en serie con el resistor de 181 sería 150 entre 200 por 181 da 136. Es decir, que el voltaje final que podría alcanzar el capacitor es 136. Ya con ese dato aplicamos la fórmula. Voltaje final menos inicial, y nos da la ecuación para V0. Y ahora vemos en qué tiempo alcanza los 90 voltios. Y aquí también vemos, si tomamos, como esto es el voltaje de salida sobre el capacitor, la corriente del capacitor sería C dB C dt o C dB out dt. Si derivan esto, fíjense que esto es negativo, por la derivada de esto daría hay que multiplicarlo por menos 1 entre tau, el menos y el menos da más, y la corriente es positiva. Es decir, que el capacitor se está cargando. Esto sería IC. IC sería mayor que 0 en este caso. Entonces el capacitor se carga. Entonces, si volamos a 90 voltios, podemos calcular T sub A, despejando, y nos da 9,07 milisegundos. Luego, cuando pasa a la posición B, pasaría esta posición en esta curva con 90 voltios inicialmente. Voltaje inicial 90, ahora sería una resistencia pequeña de 1K con la fuente 59 y quedaría este circuito. De nuevo lo modelamos aquí y lo pasamos a 150 entre 200, quedaría 200 en paralelo con 1K. Este también lo pasamos a una resistencia 1K en paralelo con la fuente de 59 entre 1K. Estas dos se suman, quedaría 200 en paralelo con 1K, quedaría 995 ohmios. Estas dos fuentes de corriente se suman, daría esto, y nos queda este modelo simplificado, donde tau es directamente R por C. 995 por 0,1. Luego B va a caer entonces, fíjense que va a caer de 90 a 60 cuando alcanza ahí 1 milisegundo. Entonces el voltaje inicial es 90, el voltaje final va a ser 60. Esto lo volvemos a pasar con la fuente de voltaje en serie con la resistencia, multiplicando esto por esto. Y vemos que el voltaje final que podría alcanzar aquí es 59,45 con un voltaje inicial de 90. Entonces aplicamos la fórmula con el nuevo tau, y el tau sería 995 por 0,1 microfaradios, daría esto 0,0995 milisegundos. Y tenemos ya la ecuación para la segunda parte cuando está en la posición B. Nos quedaría esta. Fíjense de nuevo, si hallamos la corriente del capacitor, esto es positivo y al derivar aquí nos quedaría negativo, es decir, la corriente IC sería negativa. Efectivamente el capacitor se está descargando, porque aquí IC sería negativo, se está descargando. Y hacemos igual, ahora igualamos a 60 y calculamos T sub B. Nos da 0,4 milisegundos, el periodo total va a ser la suma de ambos. Nos da 9,47 milisegundos o una frecuencia de 105,6 Hz. Aunque esto hay que tomar en cuenta que está un poco simplificado, porque cuando está aquí subiendo la corriente, llegan a los 90 voltios y empieza la conducción. Y tiene que pasar por esta zona de conducción hasta que alcanza una corriente máximo en la lámpara. Estos serían los terminales B e I de la lámpara. Usted tiene que pasar por esta transición para que llegue a este punto con 90 voltios y este modelo de circuito para la lámpara, que sería de baja resistencia. De aquí pasaría 90 a 60 cuando alcanza 1000 amperios y ahí se empieza a apagar. Pasaría por esta transición
hasta que llegue a este punto 60 voltios. Y luego se repetiría. Entonces es un poquito más complejo porque habría que incluir el encendido y el apagado, ¿no?, de la lámpara. Y bueno, esto se repetiría con una frecuencia aproximada de 106 Hz. A ver, esto es otro problema práctico. Nos dicen, estos problemas son del libro de Carlo, así que pueden consultarlo en la librería, en la biblioteca. Nos dicen que considere el circuito de la figura. Durante el día la celda solar almacena energía incrementando la corriente en el inductor. Inicialmente está cargando el inductor, incrementando su corriente, aumentando su energía electromagnética, creando una condición inicial en el inductor. Durante la noche la energía almacenada es usada en el inductor de 0 a T1. En T igual a 0, el comienzo del intervalo de almacenamiento, la corriente inicialmente era 0. Es decir, el periodo de almacenamiento va de 0 a T1 mayúscula. En T igual a T1, el dispositivo del inductor se conmuta de la energía almacenada en la celda solar vía la fuente para dar potencia a una luminaria denominada R1. Este switch pasa de aquí a aquí y se utiliza la energía almacenada en el inductor. Aquí, digamos, esto es una fuente solar, una fuente de potencia solar, pero sin batería, usando solo el inductor como almacenamiento. Entonces esto sería una luminaria que se modela por R1. Note que hay cierto solapamiento en el movimiento del interruptor aquí. Esto es así para asegurar la continuidad de la corriente del inductor, porque si no estuviera esto, llegaría a un punto que esto quedaría abierto y se produciría un alto voltaje aquí en la bobina, y aquí se produce el solapamiento. En T igual a T2, el televisor representado por R2 también se enciende. Todas las respuestas deberían estar en términos de V solar, R solar, R1 y R2. Entonces la parte A nos dice: dibuja un circuito equivalente simplificado con 3 elementos de circuito para T entre 0 y T1, indicando todos los valores de los dispositivos. La parte B construye una expresión para IL de T entre 0 y T1. Eso es durante la carga. A ver, durante la carga el inductor se carga a través de la fuente del panel solar. Los 3 elementos serían R solar, R store y el inductor. Bueno, sobre el inductor sería V solar y R solar, R store. Esto es muy simple, un circuito simple, así que tau es R entre L, R solar más R store entre L. Estos quedarían en serie, por eso se suman, y L en 0 menos 0, el voltaje V inicialmente es 0, y en infinito tendría V solar, así que la ecuación para IL es muy simple. Sería el voltaje final, sería V solar entre R solar más R solar. Esto sería como un corto por 1 menos G a la menos T tau. Una ecuación muy simple. Entonces sería la parte A y la parte B. Luego la parte C sería durante la descarga a través de R1. Te quedaría solamente el inductor y el restor. Quedaría el restor, el inductor y R1. Entonces la parte C es igual, ¿no? Dibuje el circuito simplificado con 2 elementos para T entre T1 y T2, indicando todos los valores, y construye la expresión para IL de T. Y luego habría que hallar IL en T1 menos. Bueno, aquí quedaría esto muy simplificado. Luego, si ha pasado suficiente tiempo, el inductor se ha cargado de IL T1 menos aquí, donde sería su valor final. Esto sería de 3. TIL en T1 menos sería el valor final cuando se ha cargado completamente, sería simplemente este término.
V solar entre R solar y restor, y luego se descarga a través de restor y R1, porque están en serie. Así que IL de T va a ser IL en T1, esto de aquí, por E a la menos, R entre L, el R equivalente, que sería la suma de los dos, por T menos T1. Esto sería para la segunda parte. Luego para la parte C, esto sería C y D. La parte E ahora es el circuito equivalente con dos elementos y T varía T mayor que T2. Y de nuevo construya IL para T mayor que T2 y calcule IL en T2. Bueno, en la parte 2 simplemente se conecta el televisor, así que quedaría R1 en paralelo con R2, igual que antes, solo que ahora esto está en paralelo. La resistencia equivalente es R1 en paralelo con R2 más el restor. Y el en T2 vendría de aquí, de 5. Simplemente se pone T igual a T2. Entonces quedaría esto, T2 menos T1. Y IL de T va a ser este nuevo inicio, esta condición inicial, y L en T2 menos por E a la menos R equivalente por T menos T2, porque estamos comenzando en T2, entre el store. La parte G, recuerde para el resto de la parte, bueno, esto es, todas las partes deben ser expresadas en términos de estos. La parte G nos dice para cada uno de los 4 dispositivos etiquetados, escribe una expresión para la potencia absorbida en el tiempo T. Es decir, la potencia sobre el panel solar, R solar, el inductor y el restor. Eso es muy sencillo, simplemente. Y L siempre debería pasar a través del elemento. Por ejemplo, para el panel solar, inicialmente tendríamos la corriente, sería la corriente inicial entre 0 y T1. Esta V por I, voltaje por IL, es decir, V solar al cuadrado entre esto por esto. Igual se hacen para los demás elementos. Para la resistencia solar, igual, solo que aquí sería R solar por IL al cuadrado. Para la store sería R store por IL al cuadrado. Y para el inductor sería L store por DI de... sería el voltaje, que es el store por DIL de T por IL, voltaje BL por IL. Y así se halla la potencia, tomando en cuenta IL en qué periodo se encuentre. Y la parte H simplemente nos dicen en el tiempo T de una expresión para la energía almacenada en el inductor, si inicialmente 0. Bueno, simplemente sería, si la energía inicial era 0, WL es un medio de L store por su corriente respectiva al cuadrado. En este caso, durante la carga sería esta corriente IL, en la ecuación 3. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.